electrónico del día de hoy, por favor. Ya conocemos el protocolo, entonces son tan amables y van autorizando en el chat la grabación de la sesión del día de hoy en la medida que van ingresando. Los que hacen falta, por favor, terminen para que nos quede entonces registrado ahí la autorización e iniciemos. Les voy a subir el link para que por favor registren la asistencia del día de hoy. Entonces nuestra sesión del día de hoy vamos a dividirla en dos partes. Una parte inicial, eh, vamos a hacer un repaso de los conceptos y los conocimientos que abordamos en la sesión anterior en el desarrollo de nuestro resultado de aprendizaje con respecto a las normas tributarias y específicamente con el impuesto de industria y comercio, el cual, como les decía, abordamos en la sesión anterior. A ver qué dice aquí el formato, el formulario para que registren registremos la asistencia el día de hoy. Permítame, yo se los ubico. A ver. Bueno, ya les voy a publicar el enlace para que por favor vayan ahí registrando la asistencia y ya iniciamos. Bueno, espero que esta semana para ustedes sea muy productiva. Semana que iniciamos hoy, última semana del mes de agosto. Bueno, acabo de publicarles entonces aquí el link para que ingresen a ese formulario y registremos la asistencia del día de hoy. Bueno, entonces entremos en materia. Y a ver así en manera aleatoria donde me sitúe. Aquí, por ejemplo, María Paula. Bueno, vamos a iniciar este repaso del impuesto del ICA, Impuesto de Industria y Comercio, que les comentaba, abordamos en la sesión anterior. Entonces, María Paula, así en forma aleatoria, fue la primera persona en que ubiqué el mouse. Nos va a ayudar María Paula a recordar algunos conceptos del IVA. A ver, María Paula, el IVA es un impuesto, dijimos, de carácter territorial, porque grava o se aplica sobre las actividades que se desarrollen en el municipio, en este caso en el municipio de Cartago o en cualquier otro municipio del país. Decíamos de los 1.103 aproximadamente municipios que tiene nuestro país.
Tenemos entonces diversas medidas políticas con respecto al manejo del impuesto de industria y comercio. Entonces, la primera pregunta para María Paula. María Paula, ¿sobre qué actividades se aplica el impuesto de industria y comercio? ¿Qué recuerda María Paula? María Paula Perdomo. María Paula tiene micrófono. Sí, María Paula no tiene micrófono, entonces en el chat. ¿Sí tiene micrófono, María Paula? Ah, bueno, Ella dijo por el chat que esperara un momentico que estaba en la calle. está comprando el desayuno. Bueno, démosle pues una entrevista a María Paula que no está conectada como por otro medio. Bueno, entonces ayudan después, ya vi aquí el mensaje aquí en el chat. Bueno, yo nos puede saber así también en forma aleatoria dónde me ubico. A ver aquí. Sami, ayúdanos pues con esa primera pregunta, Sami. Se la traslado a usted y ahorita volvemos con María Paula. Entonces, Sami, ¿sobre qué actividades son las que se aplica o qué actividades graba el impuesto de industria de comercio? Recuerde que el concepto grabar o grabado, ¿cierto? Siempre que escuchemos esa expresión, estamos refiriéndonos a que sobre ese producto o esa actividad en particular a la cual nos estamos refiriendo, sobre esa pagamos impuesto, cualquier clase de impuesto, sea impuesto de IVA, sea impuesto de industria de comercio, impuesto de renta, etcétera. Aquí me está molestando esta pantalla, no sé qué es lo que me pide aquí. A ver, yo la cierro. Entonces, en el caso del impuesto de industria y comercio, decíamos que graba algunas operaciones. ¿Qué operaciones son esas, Sami? ¿Qué recuerda Sami? A ver. ¿Sami sí está conectado? ¿Qué pasa con Sami? Bueno, le voy a colocar aquí un puntico a Sami porque Sami como que se nos quedó dormido. Bueno, a ver, otra persona entonces, a ver si aquí también de forma aleatoria, a ver en qué me ubico. Miremos. ¿Sí? ¿Quién? ¿Puedo yo? A ver, pues Dani, una voluntaria. Dani Cano. Pues las personas naturales o jurídicas que realicen dichas actividades como sea el comercio o de servicios. Solamente esas dos, el impuesto de industria y comercio se aplica o grava las operaciones de comercios y de servicios solamente. Ay, Oh, industrial. eso, muy bien. Entonces recordemos que las actividades sobre las cuales se aplica o las actividades que grava el impuesto de industria y comercio son las desarrolladas en el territorio municipal y son actividades de carácter comercial, ¿cierto? Industrial y de servicios. Esas tres actividades en particular. Bueno. Ok, muy bien. Gracias, Dani. Vamos con la segunda a ver qué nos ayuda a recordar. Bueno, María Paula ya está conectada. Vamos a ver si María Paula está conectada, entonces contéstenos esta pregunta. Dijimos que había algunas actividades que estaban excluidas, ¿cierto? Es decir, que sobre ellas no se aplica el impuesto de industria y comercio, actividades que tienen ciertas características. Relacionamos varias. ¿Cuáles de esas actividades recuerda María Paula? ¿Ya se conectó? Sí, instruya ya. Bueno, María Paula, entonces ayúdenos a recordar qué actividades están exentas o excluidas, es decir, sobre las cuales no se aplica, ¿cierto? No se aplica el impuesto de industria y comercio. ¿Recuerda cuáles son? Pues algunos que son como la producción de materia prima, sí.
En caso como que es de agricultura, ganadería y otra que no me acuerdo, creo que avícola, pues de esa es de la que más me acuerdo. También algunos artículos que son destinados a exportación, si no estoy mal. Sí. Eh, eh, ¿Cuál más había algo recuerda? también sobre proyectos, En particular, ¿sobre qué tipo de proyectos? como que se presentan entidades territoriales o, bueno, de eso no me acuerdo muy bien, pero sé que incluye algunos proyectos. Proyectos energéticos, ¿sí? Eso. También algunos, ¿cómo era que decía? Tránsito de artículos que son como dentro del municipio. Eso es. Pues, y, pues dice, no sé, no recuerdo muy bien si esas también incluyen o estoy algo confundida, pues algunas actividades que son como de educación como pública o recreativas, no sé muy bien. Eh, yo creo que eso es todo lo que me acuerdo. Bueno, pues se acuerda muy bien. Entonces, esas actividades sobre las cuales no se aplica el impuesto de industria y comercio en el municipio de Cartago eh, son efectivamente, usted lo acaba de decir, la producción primaria, todo lo que tiene que ver entonces con el sector primario de la economía, ya lo dijo usted, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, actividades piscícolas, avícolas, etcétera, de producción primaria de ciertas materias primas. Efectivamente, los productos o mercancías que están destinadas a la exportación, actividades que tienen que ver con la beneficencia, la educación, actividades culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones, en general las actividades sin ánimo de lucro que buscan satisfacer necesidades generales, colectivas, ¿cierto? Siempre y cuando pues esas entidades, esas asociaciones, fundaciones, no realizan actividades ni comerciales ni industriales. Y el tránsito, ¿cierto?, de mercancías por el territorio del municipio, ¿sí? Solamente, digamos, mercancías o productos que solamente transitan, pasan por el territorio del municipio con destino a otras áreas o a otros sectores, a otras regiones, a otros municipios. Bueno, muy bien, gracias. A ver, digamos aquí también rapidito, aleatorio. Evelyn Restrepo, Sí, ¿qué dijimos sí, sobre sí. qué dijimos sobre las tarifas del impuesto de industria y comercio? ¿Qué tarifas usted recuerda o cuál es el porcentaje de las tarifas de industria y comercio? Pues el del IVA es el del 19%, ¿verdad? Sí, Del 5% y el 0%. pero estamos hablando del IVA. Y con respecto al ICAM, al impuesto de industria y comercio, Intentando entender la primera pregunta. del ICA, ¿sí? Impuesto de industria y comercio. Estamos abordando el impuesto anterior que vimos, ¿cierto? El impuesto de industria y comercio, o también llamado impuesto del ICA. Comentamos algo sobre las tarifas, que son un porcentaje en particular. ¿Recuerde qué porcentaje es? La verdad, no. Recordaba los otros porcentajes, pero pues esos eran de los del IVA que Eso. iban dependiendo como a unos productos que nos llevaban el 5, otros el 19, otros el 0. Bueno, ok. Si yo le pregunto si las tarifas del ICA, del impuesto de comercio, son por ciento o son por mil, ¿cuál de los dos recuerda usted? Creo que por mí. Eso, pero con seguridad, crea con convicción. Sí, efectivamente, es tarifas por mil, ¿cierto? Por mil.
Si yo voy para usted, Evelyn, si yo voy a calcular, digamos, el 4 por 1000 de 100.000 pesos, ¿cómo haría usted la operación? 4 por 1000 de 100.000 pesos. Sí, de 100.000 pesos. ¿Qué operación haríamos allí? Una división. ¿Una división por cuánto? Se me está tirando duro, ¿no? No, no. Hicimos el ejemplo allí, ¿cierto? Recuerdo que la cifra incluso era de 50.000. Hicimos la operación allí. No recuerdo bien eso. La Bueno, verdad, eso me está tirando muy duro. bueno, de 50.000, pues, de 50.000, que es el mismo ejemplo que colocamos allá, que teníamos en la presentación pasada. Sí, ¿sí recuerda que hicimos para calcular el 4 por 1000 de 50.000 pesos? La verdad me tocaba dar la clase porque no le puse harto cuidado. Ah, bueno. Entonces, ahorita la voy a averiguar. Ok, bueno, recuerde que tienen ustedes las sesiones ahí grabadas para que las repasen y tal. Bueno, a ver quién nos ayuda con esa pregunta. Bueno, no, ayudémosla aquí entonces a Evelyn. El porcentaje entonces de las tarifas del impuesto el ICA, ¿cierto? Del impuesto de industria y comercio, el que estamos analizando en este momento, son por 1000, ¿cierto? Tarifas por 1000. Es decir, por ejemplo, si vamos a calcular como el ejemplo que les decía ahorita, el 4 por 1000 de 100.000 pesos, entonces lo que hacemos es tomar 100.000 por 4 y lo dividimos entre 1000. El ejemplo que teníamos en la presentación anterior era 50.000 y la tarifa era el 4.5 por 1000. Haríamos la misma operación, 50.000 por 4.5 y dividimos entre 1000. Eso nos da entonces 225 pesos, que era el ejemplo que traíamos en la presentación anterior. Bueno, muy bien, muy importante establecer eso. Las tarifas del ICA son por 1000. La del IVA, pues sí, efectivamente, Evelyn, es por ciento, ¿cierto? Es por 100. O sea que la tarifa del ICA es 1 peso por cada 1000. En cambio, el IVA es 1 peso por cada 100 pesos. Bueno, sigamos entonces. A ver, vamos con, a ver, Steven Alexander. Nos va a ayudar Steven Alexander a recordar cómo se calcula, cómo es el procedimiento para calcular el impuesto de industria y comercio. ¿Cuál es la base? A ver, ¿qué tomamos? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Creo que se toma en base al año vencido. Al año vencido, correcto. Sí, con respecto a eso, el impuesto de industria y comercio se liquida y se paga año vencido. Es decir, que en el año 2020 estamos pagando el impuesto de industria y comercio el año 2019. ¿Y cómo es el procedimiento, Steven, para liquidar ese impuesto de industria y comercio? ¿Qué se toma? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Sobre qué se aplica? ¿Qué se hace con la tarifa? Creo que es en base a los ingresos del año pasado y me parece que se habló de lo que hay unos que pagan el, como un 10% adelantado y hay otros que no le tocan a los naturales. Bueno, que Steven nos está hablando sobre lo que corresponde a el anticipo del impuesto de industria y comercio para el año siguiente, ¿cierto? Efectivamente, él apunta a que ese anticipo de ICA para el próximo año lo liquidan los responsables más que las personas naturales, ¿no? Los responsables del IVA son los que liquidan esa tarifa. Los no responsables no la liquidan, no liquidan el anticipo. Entonces, para recordar a Steven y a los demás, entonces el procedimiento para el cálculo de este impuesto de industria y comercio, pues se toman los ingresos, ¿cierto? Tanto ordinarios como extraordinarios del año anterior. En eso sí
eso sí lo tiene claro Steven. De acuerdo a la actividad económica, ¿cierto? A la actividad económica en particular, por decir algo, comercio al por menor de zapatos. Esa actividad tiene un código en particular, un código SIU. Entonces yo me remito a un documento y en ese documento están todas las tarifas de esas actividades. Busco la tarifa que corresponde a mi actividad económica, ya sea comercial, industrial o de servicios, y lo que hago es multiplicar el valor de esos ingresos por el valor correspondiente a esa tarifa, liquido a mi impuesto y la pago en el formulario correspondiente. Digamos que ese es el procedimiento muy generalizado de cómo se liquida ese impuesto de industria y comercio y cómo se paga. Bueno. Ok, vamos entonces con la siguiente pregunta. En la respuesta anterior hice alusión a un documento en el cual que están contempladas no solamente las tarifas, sino todo lo que tiene que ver con normas de impuestos, y no solamente del impuesto de industria y comercio, sino todos los impuestos de carácter municipal, tales como el impuesto de degüello, el impuesto predial, etcétera, etcétera. Todos aquellos impuestos de carácter municipal están contemplados, decíamos, en el Estatuto de Rentas. ¿Alguien recuerda ese Estatuto de Renta? ¿Nos referimos a qué norma en particular? ¿A qué ley, decreto, resolución, acuerdo, etcétera? A ver, por ejemplo, Valentina Palacio. ¿Recuerda, Valentina? Hablábamos de que en el municipio de Cartago hay un documento, lo llamamos Estatuto de Rentas, donde el cual está contemplado todo lo que tenga que ver en materia de impuestos, normas, procedimientos, tarifas, obligados, no obligados, anticipos, etcétera, de esos impuestos. Para el municipio de Cartago, ¿a qué norma nos estamos refiriendo, Valentina? Valentina Palacio. Valentina, ¿tiene micrófono? Valentina Palacio. ¿Valentina está conectado o no? Ayúdanos después a ver otra Valentina, pues, Valentina Serna. Serna Duque. Esto no lo tengo presente en este momento, no sé, no me acuerdo. A ver, yo le ayudo. Empieza por A y termina en Do. Hablamos que a nivel nacional, las normas, digamos, que rigen a nivel nacional son las leyes, ¿cierto? Expedidas por el Senado de la República. La primera norma de carácter nacional es la Constitución. Luego decíamos que en el ámbito departamental, ¿cierto? Las normas más importantes que rigen en materia del departamento son las ordenanzas, expedidas por la Asamblea Departamental. Y en el ámbito municipal son Valentina, los acuerdos, ¿cierto? Los acuerdos son las disposiciones legales emanadas por el Consejo Municipal, en este caso en Cartago, el acuerdo 028, ¿sí? Del año 2008, perdón, del 2018, el acuerdo 028, el año 2018, el Estatuto de Rentas Municipales. Si queremos consultar, si queremos buscar, si queremos conocer todo lo que tiene que ver con los impuestos en el municipio de Cartago, algún impuesto en particular, el impuesto predial, el de impuesto en uso comercio, el impuesto de degüello, el impuesto de juegos de azar, espectáculos, en fin. Entonces nos remitimos a ese documento, al acuerdo 028 del 2018. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver en materia de impuesto de industria y comercio, pues vamos y lo consultamos en ese acuerdo, en el acuerdo 028 del 2018. Bueno, muy bien. A ver, entonces,
A ver si recordamos, a ver, ayúdenos aquí. Dani, no sé si Dani si Dani ya nos contestó ahorita, vamos a ver a alguien que no haya pasado. Laura, creo que Laura, a ver, colaborámonos, Laura. Laura, pero ya vimos algo que yo les dije que era muy importante que lo tuviéramos en cuenta, porque ese portal, en ese portal encontramos todo lo que tenía que ver con la reglamentación, las disposiciones de los trámites en Colombia. ¿Recuerda qué portal era ese? No, Instru, qué pena, no lo tengo presente, pues no me acuerdo muy bien. Que entramos y consultamos cuáles eran los documentos, los trámites para el diligenciamiento del concepto de uso de suelos que se necesitaba para la inscripción en el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Dijimos que ahí hicimos la práctica, ¿cierto? Entramos, bajamos el formulario. Bueno, por aquí nos Ya, donde usted dijo, pues en el trabajo que nos dejó, usted nos dejó que el nombre del señor, todo eso. el nombre del señor. Bueno, pero eso era para el diligenciamiento del formulario de la industria y comercio, que lo bajamos del portal www.cartago.go.com. Pero antes de esto, ¿cierto? Para hacer ese trámite por primera vez, cuando un establecimiento comercial se abre en un municipio, entonces es necesario que haga un trámite que se llama concepto de uso de suelos para hacer la práctica del diligenciamiento de ese concepto de uso de suelos. Entramos a un portal y es el que quería que recordara. Laura, ¿recuerda cuál era ese portal? Que lo bajamos, nos dio la dirección de donde se hacía el trámite, decía que en la Secretaría de Planeación Municipal, nos daba la dirección, calle 16, número 397, bajamos el formulario. No recuerdan. Pero usted no fue el que nos ayudó, pues nos explicó cómo a llenarlo. Eso. Entonces recordemos el portal, el SUIT, ¿cierto? El SUIT, S-U-I-T. El sistema, ¿cierto? Dijimos que era el Sistema Único de Información y Trámites, el SUIT. Ese es un portal muy importante, que es bueno que conozcamos en todo lo que tiene que ver con trámites de las empresas, dentro de la administración, gestión de la empresa, cualquier trámite de carácter municipal o nacional, en ese portal llamado SUIT, Sistema Único de Información y Trámites, encontramos todo lo que tiene que ver con un trámite en particular. Hicimos entonces el ejercicio, presenté un video de un ejercicio para que nos mostrara todo lo que tenía que ver con el trámite de concepto de uso de suelos en Cartago. Bajamos el formulario, vimos cómo se diligenciaba, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con ese trámite lo encontramos allí, en el SUIT. Bueno, usted misma, Laura, recuerda qué trámites, además de el formulario, teníamos o era necesario diligenciar para el tema de el registro en industria y comercio. ¿Cómo así? ¿Que había que rellenar ahí en ese cuadro? No. ¿O había otra cosa por hacer? No, decíamos que hay unos trámites, ¿cierto?, necesarios para registrarnos en planeación municipal cuando se abría un establecimiento comercial en Cartago y nos inscribíamos en industria y comercio. Entonces había una lista de trámites, entre ellos el concepto de uso de suelos, pero había que hacer otros trámites anteriores. Empezaba por el registro en la Cámara de Comercio. Que uno tenía que ser como parte de la DIAN, algo así. Entonces, esos trámites serían inscribirse en la Cámara de Comercio, ¿cierto? El acta de inspección de seguridad de bomberos voluntarios, el concepto de uso de suelos, ¿sí? Recuerde que el usted concepto... dijo que cada año había que llamar a los bomberos y que cobraban 40.000 como por la revisión, algo así. Exacto. Uno de los aspectos que vigilaba ese cuerpo de bomberos es que el extintor o los extintores que teníamos
allí dentro de la instalación del almacén, la bodega, en fin, estuviera vigente, ¿cierto? Porque ese producto químico se vence, pierde su efectividad, digamos, al cabo de un año. También teníamos que el concepto de uso de suelos, que se pide solamente por primera vez, es decir, cuando se habla del establecimiento de comercio. Si yo voy a cambiar de dirección, me voy a trasladar a otra dirección, pues tengo que renovar ese concepto de uso de suelos. También teníamos que diligenciar el RIP, ¿sí? El Registro de Información Tributaria, tanto del establecimiento de comercio como del contribuyente. Que totalmente teníamos que hacer, pues diligenciar el correspondiente formulario, liquidarlo y pagarlo, donde pues estuviese establecido en ese municipio en particular. Bueno, gracias, Laura. Bueno, vamos con la última pregunta de este repaso que estamos haciendo del impuesto en industria de comercio. Vamos a ver si a ver alguien que no haya pasado, que no haya llamado. Valentina Palacio, ¿ya está Valentina Palacio por allí? Valentina, si no tiene micrófono, entonces en el chat. Valentina Palacio. Bueno, Valentina no puede Ministro, yo le comentar. tengo una pregunta. Cuénteme, Valentina Serna. Es que yo no pude estar en la clase de ICA y no sé dónde está la grabación. Yo le subí, pues, a ver, me corrigen si de pronto no lo hice. Le subí el link para que lo vieran en YouTube y se lo subí ahí al Drive, ¿sí? Ah, bueno, entonces ahorita vuelvo y lo busco. Entonces, gracias, Bueno, ok. ministro. Entonces, la última pregunta, vamos a hacérsela a ver, bueno, la hora ya pasó, Isabela, creo que Isabela Mejía Bañol no ha participado. Isabela, además del impuesto de industria y comercio, en el mismo formulario se liquidan otros dos impuestos. ¿Recuerda usted qué otros dos impuestos son y qué tarifas tienen? Isabela, Isabela Mejía. Isabela está conectada. Pues no estoy segura. A ver. Impuestos de cargo, a cargo. No, ese no. Eran dos impuestos que se liquidan con el impuesto de industria comercio, ¿cierto? Incluso en el mismo formulario. Entonces, la pregunta era, lo preguntaba es mejor, que se recuerde usted qué impuestos eran y qué tarifas tienen. ¿Cuál le recuerda, Estefanía? Me va a ayudar, Estefanía. Entonces, son simultáneamente con el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Se liquidan dos impuestos, por eso se llama impuesto de industria y comercio y complementarios. Son el impuesto de avisos y tableros, que su tarifa es del 15% sobre el valor de ese impuesto de industria y comercio. Y más que un impuesto, dijimos que es la sobretasa bomberil, que corresponde al 3% del valor del impuesto de industria y comercio liquidado en ese formulario. Formulario que les decía se baja de la página www.cartago.go.co, de ahí se baja el formulario del impuesto de industria y comercio, liquidamos el correspondiente impuesto de industria y comercio a la tarifa que corresponde a esa actividad económica, y allí mismo debemos de liquidar el impuesto a avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Muy bien. Bueno, entonces entremos en materia con lo que tiene que ver con nuestra actividad del día de hoy. Voy a mirar si sí estoy compartiendo pantalla. A ver.
Bueno, a ver, hice algo aquí. Y... a ver, ¿siguen conectados? Sí, bueno. Ahí yo hice algo acá. A ver, ¿por dónde es que es acá? Bueno, listo. Compartir pantalla. Bueno, ahorita sí. Bueno. Entonces tenemos en pantalla nuestra presentación en PowerPoint para el tema del día de hoy. Entonces vamos a prestar mucha atención, por favor, si hay dudas, las aclaramos de una vez, porque esta actividad, o el concepto que vamos a entrar a ver hoy, que es la retención en la fuente, es para que hagan ustedes una actividad autónoma el día de mañana. Mañana recuerden que tenemos formación, igualmente de 6 a 12. Entonces la actividad que vamos a realizar es para que la hagan ustedes mañana como actividad autónoma. Necesitamos entonces, con esta actividad del impuesto más bien, me corrijo ahí, de la retención en la fuente, cerramos lo que tiene que ver con impuestos para que, así como hicimos con el impuesto de industria y comercio, o lo mejor con el impuesto de IVA, entonces cerremos este resultado y programemos para el próximo fin de semana la evaluación de conocimientos de estas dos actividades, impuesto del ICA y el que vamos a ver ahorita, el mecanismo de recaudo de retención en la fuente. Por eso les recalco la importancia de que prestemos mucha atención y no dejemos preguntas allí por contestar. Seguimos con nuestro mismo resultado de aprendizaje, fase de planeación. Entonces vamos a entrar al tema de retención en la fuente. Lo primero que hay que decir de entrada con respecto a la retención en la fuente es que no es un impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto. Si no es un impuesto, entonces, ¿qué es? Es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Puede ser impuesto de renta, impuesto de IVA o impuesto de industria y comercio. Entonces, el Estado colombiano tiene este mecanismo para recaudar en forma anticipada los impuestos mediante esta dinámica que se llama retención. La retención, el concepto que vamos a ver ahorita, retención en la fuente, se aplica sobre el impuesto de renta. Entonces vamos a ejemplificarlo mejor con esta, vale la redundancia, con este ejemplo. Supongamos que la empresa ABC Limitada tiene que pagar un impuesto de renta por 500,000 pesos durante el año, por el año 2019, mejor dicho, ¿cierto? Por el año 2019 tiene que pagar un impuesto de renta de 500,000 pesos. Ese impuesto de renta se paga año vencido, es decir, se paga este año 2020, así como el impuesto de ICA. Entonces, la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de ese impuesto de renta. Entonces, quedémonos ahí con esta figura. La empresa ABC, entonces, tiene que pagar de impuesto de renta 500,000 pesos. El contador liquidó el impuesto, le dice al gerente, mira, hay que pagar 500,000 pesos. Pero también le dice al gerente, acuérdese que durante el año 2019 nos hicieron retención en la fuente por 200,000 pesos. Así, mi estimado doctor, señor gerente, no se me asuste, que usted lo que tiene que pagar son 300,000 pesos. ¿Por qué? La retención en la fuente es un anticipo del impuesto de renta. Entonces, a los 500,000 pesos que tenemos que pagar, que yo le acabo de liquidar, descontémosles los 200,000 pesos que durante todo el año 2019 nos retuvieron. Porque ese impuesto de renta, retención en la fuente es un anticipo de ese impuesto, del impuesto de renta. Así pasa con los demás impuestos. El impuesto del IVA tiene una retención llamada retención del IVA. El impuesto de industria y comercio también tiene una retención llamada retención de impuesto de industria y comercio. Entonces, cuando yo voy a liquidar ese impuesto, ya sea el impuesto de renta, ya sea el impuesto del IVA, que lo pago cada 2 o cada 4 meses, o el impuesto de industria y comercio, que lo pago cada 4 años, de ese valor que yo tenga que pagar de cualquiera de esos impuestos, descuento la retención que me hayan practicado de ese impuesto, porque es un adelanto, un anticipo de ese impuesto. Ese sería entonces el mecanismo, como para tenerlo más claro, de cómo opera el concepto de retención en la fuente. Por eso les decía que no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Entonces el Estado lo va recaudando durante el correspondiente año
pues porque las finanzas del Estado siempre digamos que están en rojo, ¿sí? El presupuesto del Estado no alcanza a satisfacer todas las necesidades de sus ciudadanos, entonces se crea este mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Es una figura algo así, valga pues, no muy exacto, pero el concepto sí lo es, cuando nosotros vamos, digamos, a comprar algo, ¿cierto? Y hacemos un anticipo, cuando vamos a pagar vamos a comprar un par de zapatos, ¿cierto? Digamos, los pisamos, entre comillas, una expresión muy popular, es decir, hacemos un anticipo. Entonces los zapatos nos valen 300,000 y los pisamos o hacemos un anticipo de 50,000 pesos. El día que lo vayamos a pagar, entonces ya sabemos que de los 300,000 pesos, pues ya tenemos un anticipo de 50, simplemente pagamos la diferencia que son los 250,000. Más o menos de esa manera, digamos, mediante esa figura de anticipo, funciona lo que es la retención en la fuente, en este caso del impuesto de renta. Bueno, ¿en qué consiste entonces la retención en la fuente? Consiste en que el comprador, ¿sí? Quien compra es quien retiene, ¿sí? El comprador, en el momento del pago o de la contabilización de esa compra, descuenta, retiene o disminuye del pago al beneficiario de ese pago, es decir, a la persona que está vendiendo, que está prestando el servicio, el valor de esa retención. Posteriormente, a esa persona que le he retenido, pues lo descuenta del impuesto que le corresponde pagar. Ese comprador, que ya vamos a ver que tiene un nombre especial, agente retenedor, ese comprador, pues posteriormente el valor de esa retención se lo va a pagar a la DIAN, porque ese no es dinero de él, ¿cierto? Se lo ha descontado a ese vendedor o a esa persona que ha prestado el servicio, se lo ha descontado, pero no es para él, es para que posteriormente se lo pague a la DIAN. Ya vamos a ver entonces en el calendario tributario cuándo es que se paga esa retención que la empresa hace. Ahorita hacemos un ejemplo para que nos quede más ilustrado con una empresa en particular de nuestra ciudad. Entonces entremos al concepto de agente retenedor. ¿Qué es un agente retenedor o quién es un agente retenedor? Es aquella persona natural o jurídica, ¿sí? Natural o jurídica, ya vamos a ver que hay unas condiciones para que las personas naturales tengan esa calidad de agente retenedor, es decir, que cuando compran o les prestan un servicio o pagan honorarios, etcétera, son bastantes los conceptos sobre los cuales se retiene, pues está en la obligación de hacer esa retención en la fuente sobre aquellos compra de bienes o adquisición de servicios, de acuerdo a las tarifas que esté establecidas por la ley. Entonces, el agente retenedor no es otra cosa que esa persona que al comprar, ¿cierto? Decíamos que el agente retenedor es el comprador y al momento de hacer el pago a esa persona a quien le ha comprado, al beneficiario de ese pago, le descuenta, le retiene una determinada cantidad de dinero, que es un porcentaje sobre ese valor de esa compra o de ese servicio. La retención en la fuente se realiza sin incluir impuestos. Sin incluir impuestos. Es decir, si yo tengo la factura y en esa factura está el valor de la mercancía más el IVA y hay un total de la factura, pues yo voy a hacer la retención sobre el valor total de la factura menos el IVA. Clasificación de los agentes retenedores. ¿Quiénes son los agentes retenedores y qué condiciones tienen? Entonces, hay dos clasificaciones de esos agentes retenedores. Primero, las personas jurídicas. Son agentes retenedores sin excepción alguna, ni ninguna otra condición. Esas personas jurídicas son las sociedades comerciales, ¿cierto? Ya las conocemos. Las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades en comanditas. También son agentes retenedores, es decir, que están en la obligación de retener cuando compran o les prestan servicio, las entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones, los clubes deportivos, las asociaciones, las entidades sociales del Estado, es decir, los hospitales y las corporaciones. Todas las personas jurídicas, sin excepción ni condición alguna, son agentes retenedores. Es decir, que cuando compran o cuando pagan algún servicio, deben de retener, deben de descontar a esa persona que les ha vendido o a esa persona que les ha prestado el servicio, deben de descontar ese porcentaje que determina la ley y que está en una tabla que ya vamos a ver. También son agentes retenedores las personas naturales, pero ojo, no todas las personas naturales tienen que cumplir con dos condiciones. Primero, que esa persona natural sea comerciante,
Recordemos que la persona natural es cualquier individuo del género humano, ¿cierto? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, cualquier persona del género humano es una persona natural. Entonces, para que una persona natural sea agente retenedor, debe primero ser comerciante. Y segundo, debe cumplir cualquiera de estas dos condiciones. Si el patrimonio o ingresos brutos poseídos en el año anterior superan la cifra de 30.000 VTs, es decir, esa persona natural para que sea agente retenedor, pues debe tener patrimonio, es decir, debe tener bienes, propiedades, casas, vehículos, inventario, dinero en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros, dinero en efectivo, ¿cierto? Todo eso es patrimonio. O ingresos, es decir, debió haber vendido en el año anterior un valor que supere los 30.000 VTs. Para el año 2020, ya sabemos cuál es el valor del VT para el año 2020, ¿cierto? Lo vimos en el tema del IVA, cuando vimos los casos especiales del IVA, lo de los computadores y las tablets, lo de los 50 VTs y los 22 VTs, ¿cierto? Habíamos establecido en esa fecha que el valor del VT para el año 2020 son 34.270 pesos. 30.000 VTs corresponde al valor de 1.028.100.000 pesos. Entonces, si una persona natural es comerciante y tuvo en el año anterior patrimonio o ingresos, cualquiera de los dos, superior a 1.028.100.000, ya es un agente retenedor. Tiene que cumplir con las dos condiciones. Y entre esta última, el patrimonio puede ser una de las dos. O el patrimonio o los ingresos deben ser superior a esta cifra de 1.028.100.000 pesos, es decir, 30.000 VTs. Las personas jurídicas no, las personas jurídicas sin ninguna condición por el solo hecho de ser jurídicas, personas jurídicas, de ser sociedad, ya son agentes retenedores. ¿Qué debe tenerse en cuenta para hacer la retención en la fuente? Entonces, para hacer la retención en la fuente, el agente retenedor debe primero determinar la calidad del beneficiario del pago, es decir, a esa persona que le vendió o que le prestó un servicio en particular. ¿A qué nos referimos con la calidad de ese beneficiario del pago? Es determinar si esa persona que le vendió a quien estoy comprando o que me prestó un servicio es declarante de renta o no es declarante de renta, o si es autorretenedor. Ya vamos a ver entonces qué es un declarante de renta, qué es un no declarante de renta y qué es un autorretenedor. Segundo, determinar si la operación, sin incluir los impuestos, ya dijimos, tiene el monto mínimo para retener. Es decir, mirar si la operación, es decir, la compra, la prestación del servicio, los honorarios que vamos a pagar, etcétera, sin tener en cuenta el IVA, sin tener en cuenta los impuestos, tiene el monto mínimo para retener. Hay un monto mínimo para retener, ya lo vamos a ver entonces ahorita en la tabla. Definir con claridad el concepto de retener. Entonces, hay que definir si lo que estoy haciendo yo es una compra, y si es una compra que estoy comprando yo, porque hay varios conceptos de compra, si es mercancía en general, o si, por ejemplo, estoy comprando bienes agropecuarios, o si estoy comprando, por ejemplo, café, ¿cierto? Hay unas condiciones en particular que hay que establecer sobre esa compra. Si es una compra en general, es una tarifa. Si es una compra de bienes agropecuarios, es otra tarifa y otra base mínima. O si es la compra de café, también es a partir del monto mínimo. Establecer el porcentaje correspondiente a la retención. Entonces, cada concepto, compras en general, servicios en general, compras a declarante, compras a no declarante, honorarios, tienen un porcentaje particular de esa retención que yo debo hacer para cada concepto. Y por último, lo quinto que debo tener en cuenta es practicar la deducción correspondiente al valor de la retención. Entonces, si el valor de la retención, teniendo en cuenta los demás aspectos, es de 100.000 pesos, pues yo sé que del valor del pago que le tengo que hacer a esa persona que me vendió o me prestó el servicio, pues le debo descontar 100.000 pesos, o el valor que me dé la retención, de acuerdo al porcentaje, ¿cierto? Y de acuerdo a esa actividad en particular. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos más en detalle. Dijimos que hay que tener en cuenta la calidad de ese declarante, ¿cierto? Si la calidad de ese declarante es
si declara renta o si no declara renta, o si es autorretenedor. Vamos a ver entonces quiénes son declarantes de renta. Entonces son declarantes de renta para saber qué porcentaje le tengo que descontar, porque hay dos porcentajes distintos, ¿cierto? Si es declarante de renta o si no es declarante de renta. Entonces, son declarantes de renta las personas jurídicas, sociedades comerciales, tales como las limitadas, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades en comandita, las sociedades colectivas, sí, todas ellas son declarantes de renta, deben de pagar impuesto de renta. Las personas naturales que para el año 2020 superen los montos de. Las personas naturales que tengan un patrimonio superior a 154.215.000 son declarantes de renta. Las personas naturales que hayan hecho compras y consumos totales mayores a 47.978.000. Esto es para el año 2019, cuya declaración de renta se presenta en el año 2020. ¿Sí? Para la declaración de renta que se presenta en el año 2020, hay que tener en cuenta estos topes del año 2019, porque la declaración de renta se presenta año vencido. Si la persona tuvo ingresos en el año 2019 superiores a 47.978.000, tiene que presentar la declaración de renta y la presenta en el año 2020, igual, si tuvo patrimonio superior a este valor. Si tuvo consignaciones o depósitos o inversiones en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros superior a 47.978.000, esa persona natural también tiene que declarar renta. O si uso consumos con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, ¿cierto? Aplica para las dos. Por valor superior a 47.978.000, también esa persona natural tiene que presentar la declaración de renta si en el año 2019 superó cualquiera de estos montos. Esa declaración de renta en el año 2019 la paga este año 2020. Por eso decimos que son personas naturales que para el año 2020 tienen que declarar, porque en este año 2020 es que tienen que presentar su declaración de renta del año 2019 y la presentará si superó cualquiera, ¿cierto? De estos montos, cualquiera de estos 5. Con uno que ya supere, ya está obligado a declarar. Bueno, miremos entonces la tabla de retención en la fuente. Esta tabla de retención en la fuente es resumida, ¿cierto? Vamos a ver algunos de los conceptos más generales, las que más se manejan en las empresas. Este tema de la retención en la fuente, como hablamos del impuesto de uso de comercio, es un aspecto que se maneja todos los días en la empresa, todos los días. Hay los encargados de la contabilidad o la gestión de la empresa, por cada compra que hagan, por cada servicio que les presten, deben estar vigilando, ¿cierto? Deben de revisar, verificar si esa compra tiene retención en la fuente, si no tiene retención en la fuente, qué porcentaje de retención en la fuente se le va a aplicar o no, porque permanentemente la empresa está comprando, y no una compra en el día, son muchas compras regularmente, o está pagando servicios de mantenimiento, servicios generales, está pagando honorarios, servicios de mantenimiento, bueno, etcétera. Veamos entonces algunos de los ejemplos de retenciones en la fuente o de conceptos de retención en la fuente más generales en las empresas. Por ejemplo, compras generales, ¿sí? Dentro de compras generales, entonces tenemos que, bueno, en la tabla está el concepto y además del concepto está la base mínima en VTs. Es decir, que si la compra no supera esta base mínima en VTs o en pesos, mire, está en VTs y está en pesos. Si no supera este valor mínimo, pues no se le hace retención. Es decir, una compra por 800.000 pesos, siempre tengan en cuenta, sin incluir el IVA, solamente el valor de la mercancía, pues no tendrá retención en la fuente. ¿Por qué? Porque no supera el monto de 962.000 pesos. Pero una compra de 1.000.000 de pesos, sin incluir el IVA, sí supera el valor de la base mínima, que son 962.000 pesos. Entonces, en ese caso, esa compra de la del 1.000.000 de pesos sí tendrá retención en la fuente. Entonces, observemos que para el caso de compras generales hay dos conceptos, ¿sí? Compras generales, declarantes y no declarantes. La base sigue siendo la misma, 962.000 pesos. Pero hay dos tarifas distintas. 2.5
o 2.50%. Da lo mismo si yo multiplico 2.5 o 2.50 para las compras a declarantes y 3.5% para las compras a no declarantes, ¿sí? Por eso entonces decíamos que una de las cosas que hay que mirar, ¿cierto? Detenidamente, es si esa compra, primero, si tiene la base para retenerla, es decir, si supera este valor de 960,000 pesos. Y segundo, si esa compra la estoy haciendo a un declarante, porque en ese caso la retención es un porcentaje del 2.5%. Pero si esa compra se la estoy haciendo a un no declarante, la retención es distinta, es de 3.50 o 3.5%. Hay otros conceptos, como por ejemplo, las compras con tarjeta de débito y crédito, esas sobre cualquier monto, cuando aquí dice 100%, es a partir de $1, ¿sí? La base es a partir de $1, cuando dice 100% del valor de esa compra. Y el porcentaje de retención es 1.5 o 1.5%. Las compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. Mire, estas compras en particular tienen otra base distinta a las compras en general, ¿cierto? Estas compras en general son, por ejemplo, mercancía para la venta. Pero el otro concepto de compras es compras agrícolas o pecuarias sin procesamiento industrial. ¿Sí? Sin valor agregado, sin procesamiento industrial. Una cosecha, por ejemplo, de naranjas o de plátanos o de tomates, en fin. Y la base es mucho más alta, la base es 3.276.000 pesos, es decir, una compra a partir de este valor o superior tiene retención en la fuente. ¿Cuánto? El 1.5%. Las compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial para declarantes ya tiene otra tarifa del 2.5 y una base mínima, 960,000 pesos. Entonces, mira que por compras hay 1, 2, 3, 4, al menos 5 conceptos, ¿sí? Que hay que tener muy en cuenta que estoy comprando, si es una mercancía en general, o si es productos agrícolas con procesamiento industrial, o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. Si la compra se lo estoy haciendo a un declarante o a un no declarante. Tengo que mirar la base mínima, es decir, el valor de esa compra, repito, sin incluir el IVA, para saber si tiene o no retención. Siempre que supere esta base mínima, tendrá retención y el porcentaje que hay, varios porcentajes dependiendo de la clase de compra y a quién esté comprando. Otros conceptos de retención en la fuente son, por ejemplo, los servicios generales, ¿cierto? ¿Qué es un servicio general? Un servicio de mantenimiento, un servicio de pintura, una diligencia, servicios de aseo, ¿cierto? Un servicio general puede ser, por ejemplo, que necesito que me reparen una máquina, que vengan y me pinten, por ejemplo, unas instalaciones, que vengan y me reparen una fuga de agua, un daño eléctrico, etcétera. Estos son servicios generales. Aquí está el valor en el VT. Si yo multiplico 35.607, que es el valor del OVT, por 4 OVTs, pues me dará 142.000. Entonces, lo que yo básicamente miro es el valor en pesos, ¿cierto? Aquí la tarifa simplemente, para efectos legales, está también establecida en OVTs, pero lo que yo miro es el valor en pesos. Entonces, los servicios en general, la tarifa mínima es de 142.000 pesos. Pero si el servicio me lo está prestando un declarante, el porcentaje de retención es del 4%. Si el servicio en general me lo está prestando un no declarante, el porcentaje de retención es del 6%. Arrendamiento de bienes muebles sobre cualquier valor a partir de $1 tiene una retención del 4%. Arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Qué es un bien inmueble? O bienes raíces, es aquel que no se puede mover por sí mismo, como por ejemplo una casa, un edificio, un apartamento, una bodega, un terreno, una fábrica, ¿cierto? Esos son bienes inmuebles. Inmuebles, ¿sí? La tarifa mínima para hacer retención sobre arrendamiento de bienes inmuebles es 960.000 pesos y la tarifa es 3.5%, tanto si es para declarante como si es para no declarante. Es la misma tarifa de retención. El servicio de transporte de carga. Este es un servicio que sí tiene una tarifa en particular, miren. El servicio de flete, ¿sí? El servicio de transporte a 142.000 pesos, pero el porcentaje de retención es de el 1%.
este servicio tiene una tarifa en especial del 1%. Los honorarios y comisiones, que es un honorario, cuando yo pago un servicio que es profesional, que implica el ejercicio intelectual, ¿cierto? Por ejemplo, cuando le pago a un contador, a un abogado, a un ingeniero, ¿cierto? Ese es un servicio prestado por un profesional donde prima el aspecto intelectual. O yo le pago, por ejemplo, a una oficina o a una empresa que presta servicios de contabilidad o que presta servicios de administración de empresas o servicios de administración de personal, ¿cierto? Ya es un honorario. Ahí la base es cualquier cantidad, desde $1 en adelante. Hago retención por honorarios o por comisiones y hago el 11% para personas jurídicas, el 11% para personas jurídicas y el 10% para no declarantes. Hay una tarifa diferencial, 11% para personas jurídicas y 10% para no declarantes. Bueno, veamos un ejemplo aquí en esta nota de cómo aplicar la retención en la fuente cuando decimos que no se incluye impuestos. Es decir, se retiene solamente sobre el valor de la mercancía o servicio sin incluir el IVA. Entonces, veamos el ejemplo. Una persona jurídica, por consiguiente, una persona jurídica que está comprando mercancías, por consiguiente, si es jurídica, es agente retenedor, ¿cierto? Por el solo hecho de ser una persona jurídica, digamos la empresa ABC Limitada. Limitada es una sociedad comercial. Siendo sociedad comercial, es agente retenedor. Está obligado a retener. Esta empresa ABC Limitada compra mercancías por valor de $1.000.000 más el IVA del 19%. Le presentan una factura general por $1.190.000. ¿Sobre qué valor se hace la retención? ¿Sobre qué valor hace la empresa ABC la retención? Primero lo que tiene que observar la empresa es si esta compra que está haciendo tiene la base mínima para retener. Si vamos a nuestra tabla, dice que por compras generales la base es de $962.000. Esta compra, entonces, tiene la base mínima para retener. Hay que hacerle retención porque supera la base mínima, que son $962.000. Entonces voy a hacerle retención. La empresa entonces le da retención a la empresa o a la persona que le haya vendido esa mercancía sobre el valor de este $1.000.000 exclusivamente, sin tener en cuenta el IVA. Yo no puedo tomar el valor de $1.190.000 para hacer la retención, porque estaría haciendo una práctica sobre el cual la DIAN me puede retener, porque estoy reteniendo sobre un valor que no es mío. El IVA no es de la empresa, el IVA es del Estado, es de la DIAN. Entonces yo no puedo retener sobre un impuesto. ¿Qué es de la empresa? Lo que es de la empresa es la mercancía que está comprando. Entonces sobre este valor es que hace la retención, sobre el $1.000.000. Entonces ojo acá, que la retención siempre se hace sin incluir el IVA, sin incluir los impuestos. Como en este caso, la retención entonces la haría sobre el $1.000.000. Ya habría que mirar a quién le estoy comprando, si es declarante o si es no declarante. Si es declarante, le haría el 2.5% de retención. Y si es no declarante, le haría el 3.5% sobre este monto de $1.000.000. A este valor le aplico la retención y se la descuento del valor total que tengo que pagarle, del $1.190.000. Bueno, vamos a ver este ejemplo que nos va a ilustrar entonces cómo opera el mecanismo de la retención en la fuente, cómo es la dinámica del procedimiento de la retención en la fuente. Entonces miremos el siguiente ejemplo. La empresa Agroinsumos SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, de nuestra ciudad de Cartago, una empresa que se dedica a la elaboración, a la fabricación y a la venta de productos con destino al sector agrícola, ¿cierto? Abonos, fertilizantes, fungicidas, matamalezas, etcétera. Agroinsumos Limitada, entonces, es una sociedad, ¿cierto? Jurídica, una sociedad comercial, una persona jurídica, mejor, una persona jurídica, una sociedad comercial. Su razón social es Agroinsumos SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Es el comprador, es quien está comprando. Recuerde que la retención la hace siempre el comprador, porque es el que paga. Y en el momento en que va a pagar, ¿cierto? Es que hace el descuento, le quita ese valor que le va a retener a esa persona que le vendió y esa será la retención en la fuente. Como Agroinsumos es persona jurídica, pues tiene las condiciones de ser retenedor, ¿cierto? De ser retenedor, es decir, está en la obligación de hacer la retención en el momento en que compra.
¿Y qué compra o a quién le compra? Entonces, le compra dotación, vamos a decir camisas, pantalones, zapatos, botas de seguridad, etcétera. Le compra dotación para sus trabajadores por el valor de 1.000.000 pesos. Esa dotación tiene un IVA del 19% que corresponde a 228.000 pesos. El valor total de la compra más el IVA es 1.428.000. El valor de las botas o de la dotación puede ser prendas de vestir, 1.200.000 más el IVA, 228.000, valor total, 1.428.000. ¿Se lo compra a quién? Almacén El Punto de la ciudad de Cartago. Almacén El Punto de la ciudad de Cartago. Al señor Carlos Alberto Perea, creo que es el propietario de este establecimiento de comercio. Bueno, entonces, digamos que el señor Carlos Alberto Perea, o el propietario del Almacén El Punto, ¿cierto? Almacén El Punto, es una persona no declarante. Entonces, Agroinsumos va a hacer la retención en la fuente. Hagamos la operación entonces. En el momento en que yo estoy contabilizando esa compra o el momento en que estoy haciendo el pago, entonces yo tomo el valor de la mercancía, que es ¿cuánto? 1.200.000, y le practico la retención. Dijimos que el señor Carlos Alberto Perea, o Almacén El Punto, es no declarante. Primero, ¿supera la base para hacer retención? Sí la supera, claro. El valor de la compra es de 1.200.000. Y la base mínima para retener son ¿cuánto? 262.000 pesos. Entonces sí tiene base para retener esta operación de 1.200.000. Entonces hago la retención. 1.200.000 por el 2.5%. ¿Cuánto me da? 30.000. ¿Por qué el 2.5%? Estamos asumiendo que el señor Carlos Alberto Perea, Almacén El Punto, es no declarante. Entonces ya sé que tiene retención porque supera esta base. ¿Cuánto le voy a retener? Entonces dice aquí la tabla, que las compras generales a declarantes, es del 2.5% cuando supera la base de 960.000 pesos. Entonces le voy a retener el 2.5%. Entonces voy acá y le retengo como declarante, allí me corrijo, estaba diciendo que como no declarante, como declarante le retengo el 2.5%, porque voy a mi tabla, y aquí me dice en mi tabla que a los declarantes les voy a aplicar ¿cuánto? El 2.5%. Y hago la operación, ¿cierto? 1.200.000 por el 2.5%, que es el porcentaje de declarante, le retengo 30.000. Esa es la operación que me da, 30.000, el valor que me da, 1.200.000 por 2.5%. ¿Qué le pago al señor Carlos Alberto Perea o Almacén El Punto? Le pago el valor total de la venta, ¿cierto? Teniendo en cuenta el IVA, 1.428.000. Le descuento, le retengo, le quito los 30.000 pesos de la retención, hago la diferencia. 1.428.000 menos 30.000, le retengo entonces 1.300.000, le retengo 30.000 y le pago la diferencia, 1.398.000. Eso es lo que le voy a pagar al señor Carlos Alberto Perea. ¿Qué hace el señor Carlos Alberto Perea con esos 30.000 pesos que le retuvo la empresa Agroinsumos? Pues cuando el señor Carlos Alberto Perea vaya a pagar su impuesto de renta y durante el año no se le retuvo sino 30.000 pesos, pues él del valor del impuesto de renta va a descontar estos 30.000. Porque recuerden que la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Ya Agroinsumos le retuvo 30.000 pesos como anticipo de ese impuesto de renta. La retención en la fuente es un anticipo del impuesto de renta. Entonces el señor Carlos Alberto Perea se va a acordar cuando pague su declaración de renta que ese valor que tienen que pagar la declaración de renta va a descontar estos 30.000 que ya le retuvo la empresa Agroinsumos. ¿Qué hace la empresa Agroinsumos con esos 30.000 que le retuvo al señor Carlos Alberto Perea? Pues no se va a quedar con ellos indefinidamente. No son para el enriquecimiento de la empresa Agroinsumos, no. La empresa Agroinsumos se los deberá pagar a la DIAN, deberá pagar estos 30.000 pesos que le retuvo al señor Carlos Alberto Perea. ¿Listo? Esos 30.000 no son para la empresa, son para que la empresa los tenga allí y cuando le corresponda, según el calendario tributario, se los va a pagar a la DIAN. No solamente estos 30.000, sino todo lo que le retuvo a las demás personas que le vendieron y que le hizo retención. Supongamos que para nuestro ejemplo, eso sea todo lo que haya retenido durante ese periodo. La retención en la fuente se paga en forma mensual y se paga mes vencido. Entonces, si nuestra empresa Agroinsumos hizo esta retención
hoy, 24 de agosto, estos 30.000 pesos, si fue todo lo que retuvo, tendrá que pagarlo en el mes de septiembre. La retención en la fuente se paga mes vencido. Vamos a introducir aquí otro concepto muy importante que es el de autorretenedor. Autorretenedor. Auto, pues, significa a sí mismo, ¿cierto? La figura de autorretenedor en la fuente, autorretenedor, es una figura especial que la DIAN ha establecido y que le asigna a algunas sociedades o algunas empresas mediante una resolución. Entonces, la DIAN hace un estudio de las condiciones de esa sociedad comercial, de esa persona jurídica. Solamente pueden ser autorretenedores las personas jurídicas, las personas naturales, hasta la norma de hoy, pues como está establecida la norma hoy día, 24 de agosto, solamente pueden ser autorretenedores las personas jurídicas, es decir, las sociedades comerciales. Entonces, la DIAN hace un estudio y determina que esa persona cumple con las condiciones de ser autorretenedor. O yo, ¿cierto? O la sociedad, ¿sí? Estima también que cumple con estas condiciones y yo quiero tener la figura de autorretenedor, entonces le digo a la DIAN, pues señores DIAN, ustedes no me han confirmado, no me han dicho nada todavía, pero yo considero que tengo las condiciones para ser autorretenedor, por favor, le quiero solicitar que me califique como autorretenedor. Entonces la DIAN o lo hace mediante elección, mediante el estudio que hace esa persona y le manda una resolución en la cual dice a partir del 1 de septiembre usted es un autorretenedor. O yo como sociedad, yo considero que cumplo esas condiciones, ya vamos a ver qué condiciones son, y le solicito a la DIAN que me califique como autorretenedor. Entonces, cuando ese autorretenedor tiene esa figura, ¿cierto? Cuando la DIAN, mediante esa resolución, le asigna esa responsabilidad de autorretenedor, pues esa persona jurídica se practica a sí mismo la retención, ella misma se la practica. Entonces, todos aquellos que le compren a esa empresa en particular, si es autorretenedora, se abstendrán de hacerle la retención, pues es ella misma, esa sociedad, que bajo la figura de autorretenedor, entonces ella misma se practicará la retención. Entonces, en una factura, nosotros recibimos una factura, y en esa factura, porque en la factura de esa empresa debe decir que es autorretenedor, pues cuando yo reciba la factura, el comprador, que es el agente retenedor, reciba la factura y ahí diga autorretenedor, pues no tengo por qué hacerle retención en la fuente a esa empresa que se designa o que está calificada como autorretenedor y en la factura lo está indicando, no hago retención. La misma empresa es la que se hace la retención. La hace y se la consigna a la DIAN. Esa es la figura del autorretenedor. ¿Qué condiciones debe cumplir una sociedad, una empresa, una sociedad comercial para ser autorretenedor? Las condiciones son las mismas. Debe estar escrita en el RUT por lo menos hace 3 años y que dicho registro se encuentre activo y la información se encuentra actualizada. Recuerden que el registro único tributario, o RUT, es un registro que yo hago cuando se abre una empresa, ¿cierto? Cuando se hace la apertura a una empresa, uno de los primeros requisitos que yo debo hacer después de inscribirme en la Cámara de Comercio es solicitar el registro único tributario a la DIAN. Así como una persona natural se identifica con su número de identificación tributaria, las sociedades comerciales cuando hacen el registro único tributario, entonces la DIAN les asigna ese número de identificación tributaria y ya quedan registradas en este registro único tributario como responsables del pago de los impuestos ante la DIAN. Eso lo hago cuando hago entonces este registro único tributario ante la DIAN. Entonces, para ser autorretenedor tengo que estar registrado en el RUT al menos 3 años y debo tenerlo actualizado. Si yo cambio de dirección, debo actualizar mi RUT. Si yo cambio de correo electrónico, debo actualizar mi RUT. Si yo adquiero una responsabilidad o estoy en la responsabilidad de pagar un nuevo impuesto, pues yo debo actualizar eso ante el RUT. Segundo requisito, haber obtenido ingresos brutos en el año grabable anterior superiores a 130.000 VTs vigentes a la fecha de la solicitud. Para el año 2020, ¿cierto? El año que estamos cursando, 130.000 VTs equivalen a la cifra de 4.628
4.628.910.000 pesos. Eso equivale en 130.000 OVTs. Entonces, una de las condiciones para yo ser autorretenedor es haber obtenido ingresos en el año anterior superiores a 130.000 VTs. Tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención en la fuente. Entonces ya vamos a ver que el tema de la retención en la fuente es bastante, digamos, exigente en materia administrativa, ¿cierto? Ya lo decíamos con anterioridad, yo tengo que ver si esa compra tiene la base mínima, si teniendo la base mínima, pues tengo que ver qué clase de compra es, si es una compra general, o si es una compra de productos agropecuarios, o si es compra de café, bueno, etcétera. ¿A quién le estoy comprando? Si es declarante o no declarante, para saber qué porcentaje. Tengo que tener en cuenta que sobre el valor de esa compra, si tiene IVA, pues no debo hacerle retención sobre esa compra. Entonces, la cotidianidad, ¿cierto? El manejo diario de este tema de la retención en la fuente implica pues que prácticamente se tenga una persona, ¿sí? Permanentemente vigilando, controlando, mirando todo lo que tenga que ver con retención en la fuente. Recuerde que no es un solo concepto de compras, hay también servicios, hay honorarios, en fin, hay muchos conceptos de retención en la fuente. Entonces es bastante exigente. Cuando yo tengo 50 clientes, 50 personas que me hacen retención, pues eso implica una carga administrativa bastante grande. ¿Qué pasa con este requisito? Pues que este requisito se deja de cumplir si las ventas del contribuyente superan los 630.000 VTs. Entonces, no importa, cuando la empresa, la sociedad comercial, tiene unos ingresos, es decir, unas ventas superiores a 630.000 pesos, pues ya no importa cuántos clientes tenga. Otro requisito es no haber presentado pérdidas fiscales en los últimos 5 periodos, es decir, que en la declaración de renta de esa empresa yo no arroje que tuvo una pérdida en los últimos 5 años, una pérdida fiscal. Que esté el día en el cumplimiento de todas mis obligaciones tributarias, aduaneras y cambiar, es decir, que yo no haya dejado de presentar una declaración, que no la haya presentado extemporánea, que no la haya dejado de pagar, que yo, si me visita la DIAN, a este autorretenedor, pues que la DIAN, por todo concepto de un visto bueno, que yo estoy facturando, que estoy liquidando bien el IVA, bueno, etcétera, etcétera. Todos estos son los requisitos que debe cumplirse para ser un autorretenedor. ¿En qué caso no se debe hacer retención en la fuente? Pues cuando la base no supera el monto mínimo, como en este caso de compras, 27 VTs y 4 VTs por servicios, es decir, no se debe retener, ya lo decíamos, cuando la compra no supera, sin incluir impuestos, 961.000 pesos para compras o 142.000 pesos para servicios, que es lo que equivale a 4 VTs. Cuando el pago se hace a una entidad no contribuyente al impuesto a la renta, ¿sí? Recordemos que la retención es el mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Y si yo no estoy obligado a pagar ese impuesto, ¿cierto? ¿Por qué se me va a hacer anticipo de ese impuesto que no estoy obligado a pagar? ¿Qué entidades son las no contribuyentes al impuesto de renta? Las entidades sin ánimo de lucro, tales como las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones. Esas son entidades sin ánimo de lucro. A esas entidades no se les retiene porque no son responsables del impuesto a la renta. Cuando el pago se haga a una persona o una empresa que es autorretenedor, ya lo habíamos dicho, pues le corresponde a ella hacerse la retención. Cuando los pagos o bonos se encuentran, respecto a los cuales no se debe hacer retención en la fuente en virtud de disposiciones legales especiales. Ya vamos a ver que hay algunas actividades, ¿cierto?, sobre las cuales no se hace retención en la fuente, algunas en particular, no se les hace retención en la fuente. Pero esas están establecidas por disposiciones particulares, ¿cierto?, por disposiciones legales. Muy bien. Veamos entonces
una parte ya, digamos, de materia operativa, es cómo se hace, cómo es el mecanismo para el pago de esa retención en la fuente. Entonces, la DIAN tiene un portal denominado Muisca, creo que ya habíamos hablado de él. Es el modelo único de ingresos, sistematización y control automatizado, el famoso Muisca. En ese portal de Muisca, accedemos mejor a ese portal de Muisca, ingresando a la página de la DIAN, ¿cierto? Digitamos en cualquier explorador DIAN, y entramos entonces inmediatamente a ese portal, al portal de Muisca, modelo único de ingresos. Bueno, aquí está mejor, es modelo único de ingresos, servicios y control automatizado. Eso es lo que significa Muisca, modelo único de ingresos, servicio y control automatizado. Entonces entramos con una clave y una contraseña, pues que previamente hemos solicitado a la DIAN, ¿cierto? Cuando nos inscribimos y estamos registrados en ese registro único tributario, los comerciantes o las sociedades, entonces la DIAN les asigna un código y una contraseña. Ese código corresponde al número de identificación tributaria. En el caso de la retención en la fuente, entonces se presenta a la DIAN en este formulario denominado formulario 350 o número 350, que corresponde a la declaración de retención en la fuente. En ese formulario se identifica el año, el periodo será del 1 al 12, que corresponde a cada uno de los años del mes. Recordemos que la retención en la fuente se presenta y se paga mes vencido, es decir, en este mes de agosto se presentó y se pagó la retención en la fuente correspondiente al mes de julio. Y en el mes de septiembre, las empresas o los comerciantes obligados, que son agentes retenedores, pagarán la retención en la fuente del mes de agosto. Entonces, el periodo 01, o el periodo de enero, perdón, será 01. El periodo de febrero será 02, y así sucesivamente, hasta diciembre, el periodo de diciembre será 12. Se identifica entonces aquí, cuando ingresamos al portal, estos datos del periodo, el año y la identificación del contribuyente, pues aparecen automáticamente. Si es una persona natural, pues aparecerá aquí el número de identificación tributaria, ya sea el número de la cédula, si es una persona natural, o el número de identificación tributario, que son 9 dígitos, si es una persona jurídica. El primer apellido, segundo apellido, primer nombre, o otros nombres en el caso de la persona natural, o razón social en el caso de las sociedades, como por ejemplo Comercial del Campo Limitada, es una sociedad, esa será su razón social. Y aquí encontramos entonces los conceptos, los diversos conceptos de retención en la fuente. La base sujeta a retención, es decir, sobre qué valores fueron los que yo retuve, los totalizo durante todo este periodo de un mes. Y aquí el valor total de la retención por cada uno de estos conceptos, el total de la base sobre la cual retuve y el valor de esa retención para cada periodo o para cada mes. Vamos a entrar entonces con este video a ejemplificar lo que es entonces el ingreso y la presentación de la retención en la fuente para un contribuyente, en este caso para una persona natural. Entonces vamos a mostrar el ejercicio, cómo se hace, cómo se ingresa a ese portal de la DIAN para presentar, para nuestro caso, una retención en la fuente. Entonces ingresamos a cualquier portal, dian.com.co, es mucha la información que se encuentra acá, pero nos enfocamos básicamente en esta parte donde dice usuario. A partir de que queremos crear ese usuario, entonces él nos va a pedir la identificación de este usuario, podemos ingresar. Aquí en usuario registrado, ¿cierto? Ingresamos. A ver que no puedo mover la pantalla porque se me sale del video. Entonces, listo. Cuando demos usuario registrado, entonces nos identificamos. Si es una persona, una sociedad, una persona jurídica, se identifica con el correspondiente número de identificación tributaria. Hay varias opciones acá. Si es una sociedad o si es persona natural o jurídica. Entonces, si es una persona jurídica, una sociedad, pues con el respectivo NIT. Hay que agregar, en el caso de una sociedad, el documento de identidad del representante legal o el gerente y la contraseña, y le damos ingresar.
si ingresamos como una persona jurídica, una sociedad. Si ingresamos como persona natural, que es nuestro caso, de un comerciante, pues previo a la inscripción, pues ya tenemos entonces los datos de un usuario, que es el mismo documento de identidad, 14450550, aquí me equivoqué, voy a corregir, 14450550, es el número de cédula de ese contribuyente, y la respectiva contraseña. Esta contraseña, pues, yo me la asigno cuando me inscribo por primera vez al portal de la DIAN y le doy ingresar. Le doy ingresar y ya entro entonces a este portal que trae mucha información, diversa información, pero cuando voy a presentar una declaración, voy aquí donde dice diligenciar y presentar, a este menú, diligenciar y presentar. Y ahí me aparecen todas las declaraciones de impuestos que ese contribuyente deberá presentar. En algunos casos aplica, para un periodo aplica, para otro periodo no aplica. Ahí busco el que corresponde a retención en la fuente, es decir, el formulario 450. Lo ubico por aquí, mire, el formulario 450, le doy clic y ya el portal me abre el formulario de retención en la fuente, el formulario 350, para que yo consigne los datos, liquide la retención y la pague. El procedimiento entonces es buscar el año 2020, el periodo, voy a decir que voy a pagar el periodo mensual y que voy a pagar el mes de julio, ¿listo? El mes de julio, que lo presento en agosto. Le doy crear y ahí me aparece ya el formulario dispuesto para que yo lo diligencie. Ya los datos que le decía, de identificación del contribuyente, su documento de identidad, pues ya aparecen, ya aparecen automáticamente. Aquí aparece el formulario 350, la identificación del contribuyente. Ya vengo y voy entonces diligenciando de acuerdo a los conceptos que yo haya retenido. Por ejemplo, si fue por compras, entonces yo busco el renglón correspondiente a compras. Por compras, ahí está totalizado todo lo que son por compras. Cualquiera de las clases de compras que yo haya hecho, todas las compras, diligencio ahí. Vamos a suponer que yo, la base sobre la cual retuve es de 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y que retuve por concepto de 10 millones de pesos, perdón, de 10 millones de pesos, y que retuve el 2.5% a todos, es decir, 250.000. Eso fue lo que yo retuve. Sobre la base de estos 10 millones de pesos, ¿cierto? Yo retuve 250.000. Entonces, consigno la base y consigno el valor de la retención. Puedo suponer que también hice retenciones por otros conceptos, como por ejemplo por servicios generales. Voy a suponer que yo, la base sobre la cual yo retuve servicios generales es de 800.000 pesos y que retuve el 4%. Entonces, 8 por 4, 32. Retuve entonces 32.000 pesos a las personas a las cuales le retuve por concepto de servicios, el total de 32.000 pesos. Si no tengo más que diligenciar ningún otro concepto, entonces simplemente le voy dando enter para ir validando. Bueno, cuando el autorretenedor, ya dijimos que él es el que se practica, aquí está destinado para los datos del autorretenedor. Si el autorretenedor se retuvo por concepto de compras, ahí lo consigna. Si ese autorretenedor se retuvo por concepto de servicios, ahí lo consigna. Como no es el caso de mi empresa o de mi comerciante, pues yo encuentro aquí que el total que tengo que liquidar, no tengo nada más que liquidar, es de 282.000 pesos, es el valor que tengo que pagarle a la DIAN. Total retenciones, 282.000. Él me va a mostrar aquí, como yo lo hice en el mes de... Me va a mostrar aquí que esa declaración está presentada después del tiempo, porque si para el ejercicio dijimos que era del mes de julio, pues debía haberlo presentado en el mes de agosto. Cuando yo tengo los datos ya diligenciados, entonces yo le doy aquí más y elijo la opción guardar. Y es lo que me muestra acá, es el formulario en PDF. Mire que aquí me lo descargó, ¿sí? Si yo le doy guardar y le digo PDF, entonces él me muestra lo que guardé. ¿Qué guardé yo? El formulario 350 de este contribuyente. Yo dije que por servicios 800.000 y que retuve 32.000, que por compras 10 millones y que retuve 250.000. Yo reviso el formulario, que esté bien. Él me muestra que esto es un borrador, ¿cierto?
yo lo reviso muy bien. Después de que yo lo revise bien y que todo esté de acuerdo a mi contabilidad, a lo que yo desconté de retención en la fuente, entonces vuelvo otra vez ahí al portal general. Aquí está el total que tengo que pagar, 282.000 pesos, ¿sí? Después de que yo verifique todo bien, entonces vuelvo otra vez ahí al portal y le digo, ¿qué? Firmar, ¿cierto? Con este lo guardé y con este lo imprimí. Este contribuyente, hay contribuyentes que tienen firma electrónica. Entonces yo para presentarlo, lo hago con la firma electrónica. Le doy clic aquí, en este icono, y ya lo que me pide entonces es que lo firme electrónicamente. Firmarlo electrónicamente es que la DIAN me va a enviar como un código de seguridad. Yo para presentarlo lo que hago es que digito ese código de seguridad, le doy presentar y ya la declaración me quedó presentada ante la DIAN. Y cuando es con firma electrónica, pues al cabo de la, o mejor dicho, al pie de página de este formulario, acá cuando termino el formulario, me incluye un sello donde dice presentado electrónicamente. Bueno, no vamos a detener mucho como en la parte técnica del tema de la retención de cuenta. Aquí me está repitiendo de nuevo el video. Sigamos entonces. Vamos al calendario tributario. Entonces, así como hay un calendario tributario para el pago de, este calendario tributario, recordemos que es para el pago de los impuestos de carácter nacional, ¿sí? Nacional. Ya como ilustramos a un calendario tributario para el pago del IVA, hay un calendario también para la retención en la fuente. Vamos a ver este ejemplo del manejo del calendario tributario en la retención en la fuente. Yo abro mi calendario tributario para el año que corresponde, en este caso 2020. El impuesto que voy a pagar es de retención en la fuente. Y igual, siempre me voy a fijar en el último dígito del NID. En este caso es 5. Siempre tengan en cuenta, el último dígito del NID es el último de esta serie que corresponde al RUT, o si es una persona natural, a su documento de identidad, sin tener en cuenta el dígito de verificación, sino el último dígito, que en este caso sería 5. Entonces nos dice cuándo debe presentar ahumados del monte SAS, Sociedad Profesional Simplificada, con el NID 900, 890, 675, raya 0, terminado en 5. ¿Cuándo debe presentar la retención en la fuente del mes de abril del 2020? Entonces yo voy a mi calendario tributario, ¿cierto? Recuerden que la declaración, la retención en la fuente se presenta, se paga mes vencido. Entonces yo voy al periodo que corresponde, que es el mes de abril. ¿Cuándo tengo que presentar abril? En el mes de mayo, ¿sí? Retención en la fuente del mes de abril. Entonces voy aquí, abril. Digo, abril hasta mayo, es decir, abril lo tengo que presentar hasta un día del mes de mayo. ¿Qué día del mes de mayo? Entonces voy a mi último dígito del NID, el 5, entonces hago cruce. Bueno, el 5 es mi último dígito para la empresa Ahumados del Monte SAS, el 5 es el último dígito, entonces hago cruce. Entre la columna del último día, el último dígito del NID, que es 5, y el mes en que tengo que presentar la declaración, voy a presentarla la del mes de abril, ¿cierto? Esta, mes de abril, que se paga hasta mayo, y hago el cruce. Y aquí identifico que el día 19 de mayo debo presentar la retención en la fuente de mes de abril de mi empresa, Ahumados del Monte, cuyo último dígito es el 5. ¿Listo? Entonces lo voy a presentar abril el 19 de mayo. ¿Ok? El mismo mecanismo que opera, que ya conocíamos para el tema del manejo del IVA. Solamente que aquí, si voy a presentar retención en la fuente, voy al calendario de la retención en la fuente. Bueno, entonces eso es hasta acá lo que tiene que ver con la presentación de este tema de la retención en la fuente. ¿Qué actividad ustedes de evidencia van a subir para que vamos evaluando este resultado de aprendizaje? Una actividad en particular donde pongan ustedes en práctica lo que acabamos de identificar con respecto a la retención en la fuente. Entonces las actividades son las siguientes. Aplicando los conceptos con respecto a retención en la fuente, ustedes van a elaborar un cuadro en el cual registren la retención en la fuente que debe realizar la empresa en cada caso. Una vez ustedes elaboran el cuadro, pues van a subir la evidencia al Drive en la carpeta correspondiente del instructor o del área técnica
perdón, contabilidad. Entonces, ¿qué es el cuadro que ustedes van a elaborar? Que van a hacerlo en Word si quieren, o en Excel, o si algo tiene dificultad con el computador, pues a mano. Entonces, el cuadro es el siguiente. Vamos a simular para la empresa Agroinsumos S.A. por el mes de agosto del 2020. Vamos a simular la liquidación de unas retenciones en la fuente. Entonces, para ello ustedes tienen aquí la información necesaria para que identifiquen entonces cuál es la base, a quién estoy haciendo la retención y qué valor de la retención debo de hacer. Entonces, la primera actividad de Agroinsumos S.A. Para el mes de agosto, el cual implica haber hecho retención en la fuente, porque Agroinsumos S.A. es una sociedad, ¿cierto? Una persona jurídica, por consiguiente tiene la condición de agente retenedor. Entonces, le compró mercancías a Jairo Arango, que es un no declarante, por valor de 1.260.504. Siempre tengamos en cuenta que para hacer la retención hay que tomar el valor sin impuestos. Es probable que este valor de la factura sea de 1.500.000, ¿sí? 1.500.000, o mejor, el valor de la mercancía, 1.260.000, más el IVA me da 1.500.000. La base siempre es sin incluir los impuestos. Esta es la base entonces para hacer la retención. Entonces yo voy a la tabla, ¿cierto? Voy a la tabla, miro la base, 1.260.000, y voy a la tabla y identifico si esa tabla tiene o no retención en la fuente. Bueno, miren, aquí les abrí la tabla en general, ¿cierto? Recuerden que aquí en la presentación tenemos solamente un resumen, ¿cierto? De los datos más, o de los conceptos más generales, en los cuales se hace retención en la fuente en las empresas. A ver si se me perdió aquí, ¿listo? Esta es como el resumen de la tabla, ¿sí? Sin embargo, la tabla en general está subida a la plataforma, es esta. Miren que los conceptos son bastantes, hay diversos conceptos de retención a la fuente. Los más comunes son los de compras, los de servicios, etcétera. Entonces yo voy a la tabla. Si quieren, a esta tabla general o al resumen que tenemos ahí en la presentación. Yo veo si la operación tiene la base mínima para retener. Sí, claro, tiene la base mínima, porque la base mínima es de 961.000 pesos. Y aquí el ejercicio nos dice que la compra, sin incluir IVA, es de 1.260.000. ¿Listo? Tiene base para retener. ¿Qué porcentaje voy a retener? Entonces tengo que saber para todos los casos y para todos los conceptos si la persona que lo voy a retener es declarante o no declarante. En este caso me dice que el señor Jairo Arango es no declarante. Entonces voy a la tabla, vuelvo a la tabla, ya sé que tiene retención porque supera la base. ¿Cuánto le tengo que retener a un no declarante? Entonces dice aquí que a los no declarantes le debo retener el 3.5%. ¿Listo? Entonces ya sé que tiene la base, ya sé que es por compras y ya sé qué porcentaje le voy a retener. Entonces hago la operación. 1.260.000 por el porcentaje que corresponde, en este caso 3.5%, hago yo la actividad en mi calculadora y aquí consigno entonces la retención en la fuente. El producto del 3.5%, que es el porcentaje en este caso, aplica la retención sobre la base. ¿Ok? Servicios generales. Yo pagué servicios generales a la empresa Office Servicios Limitada, que es una persona jurídica por consiguiente declarante. Maestro, ¿Sí? o sea que serían 44.000. Pues vamos a hacer este primer ejemplo ilustrativo. Abramos la calculadora a ver y verifiquemos. Entonces, la base dice que es 1.260.000, ¿cierto? Tengo la seguridad que esta base supera la base mínima, que son 961. Sé que le voy a practicar el 3.5%. Hago la operación, ¿cierto? Y lo que le voy a retener a esa persona es, esto es dividido, 4.5 dividido 100, ¿cierto? Aquí, perdón, un momentico, 1.260.000, aquí tengo el porcentaje, 504, por 3.5%, aquí tengo el porcentaje. Igual,
Yo le voy a retener entonces 44.117 pesos, o 118 si quiero redondear aquí. Esa sería entonces la retención para nuestro primer ejemplo. 44.118 para redondear acá, ¿sí? Para redondear acá. 44.117 está más cerca, ¿cierto? Del 8, 44.118. Eso le voy a practicar la retención. Correcto. Entonces, del valor total de la factura, yo le voy a retener este valor y le pago la diferencia. ¿Ok? Ese sería el mecanismo para el caso número 1. Ya ustedes entonces analizan los demás, ¿sí? Aquí está entonces el valor de la base. Recuerde que por servicios generales, la base mínima es de 4 BTs, o es decir, 142.000 pesos. Dice que le voy a detener por declarante concepto de servicios generales. Y así entonces lo completamos para los otros casos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a identificar la fecha en el calendario tributario para presentar la retención en la fuente para cada empresa. Entonces, tenemos estos comerciantes o estas empresas, tenemos su documento o su número, mejor, su número de identificación tributaria. En el caso de Jairo Arango corresponde a su número de cédula, en el caso de Ofiservicios corresponde al número de identificación tributaria. Recuerde que la DIAN le asigna el número de identificación tributaria aleatoriamente mediante un programa que la DIAN tiene. En el caso de las personas naturales, el NIT es su mismo documento de identidad, salvo que la DIAN le agrega este dígito de verificación para efectos de control. La DIAN siempre le va a agregar el dígito de verificación. En el caso de las personas jurídicas, este número sí se lo asigna la DIAN. Entonces, para cada uno de esos casos, vamos a ir al calendario tributario, que creo que todavía lo tengo abierto acá, o lo cerré. Bueno, lo cerré, a ver. Sí, lo cerré, bueno. Entonces ya ustedes van al calendario tributario, y para cada caso, ustedes van a mirar en qué fecha le toca pagar la declaración de retención en la fuente, ¿sí? Entonces, a Jairo Arango, cuyo NIC termina ¿en qué? En 3, para el mes de enero, ustedes van a establecer en el calendario tributario qué día del mes de febrero le tocará presentar su declaración. Entonces ustedes lo completan acá, febrero tal, ¿listo? El día que le corresponda. Recuerden que la retención a la fuente se presenta mes vencido. Entonces, si la retención del periodo que voy a liquidar es de enero, pues la retención lo voy a pagar en febrero. ¿Qué día? Voy al calendario tributario y establezco el día. Y así para cada uno de estos casos, para Ofiservicios, qué día le toca presentar la retención en la fuente de junio, para XYZ, qué día le toca presentar la retención en la fuente de marzo, bueno, así, etcétera, para cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, aquí tu equipo, pues no tiene ninguna condición en especial, salvo que aquí me quedó resaltado, quitémosle ese resaltado porque pues no hay ninguna razón para que esté en particular resaltado. Bueno, ¿listo? Esa es la actividad que ustedes van a hacer. Son dos actividades. Primero, establecer los porcentajes de retención a la fuente para cada caso. Y segundo, ubicar en el calendario tributario qué día, de acuerdo al periodo, le toca presentar esa declaración de retención en la fuente. ¿Instru para cuándo? Ah, bueno, ya. Para mañana, sí, ustedes tienen, mañana nos volvemos a encontrar, entonces vamos a hacer esta actividad en trabajo autónomo para mañana. Me interesa que nos quede dentro de este mes de agosto, ya no tenemos encuentros en el mes de agosto, para que resuelvan dudas, inquietudes. Si tienen dudas, inquietudes, procuro estar atento a resolvérselas en el WhatsApp o en el correo electrónico, o si me llaman, pues con mucho gusto, para que dejemos entonces listo lo que tiene que ver con las actividades y de este resultado de aprendizaje de impuestos, y programemos entonces la evaluación de conocimientos, porque tenemos que ir cerrando ya ciclo, tenemos que ir cerrando ya resultados de aprendizaje, el tema de impuestos, para que hagamos el día domingo también, toca este domingo y toca en este mes de agosto, no podemos dilatarlo más, que evaluemos los conocimientos con respecto al impuesto de ICA y con respecto al impuesto y con respecto a la retención en la fuente. Recuerde que la retención en la fuente no es un impuesto, ¿no? Es un mecanismo de recaudo. Entonces, el día domingo haremos una evaluación para que evaluemos los conocimientos con respecto al ICA y con respecto a la retención en la fuente, y cerremos entonces, pueda yo, mejor dicho, ya evaluar resultados de aprendizaje en Sofía Plus con respecto a el resultado que estamos desarrollando. La actividad será la misma,
La evaluación quedará abierta todo el día domingo para que ustedes ingresen en el transcurso de 1 hora y resuelvan, yo diría que unas 15 preguntas con respecto a estos dos temas, máximo 20 preguntas, son dos temas que vamos a evaluar con respecto al impuesto de industria y comercio y con respecto a la retención en la fuente, para que podamos ir entonces evaluando resultados. ¿Ok? No, ¿cómo así? Solamente nos dan 1 hora para responder la evaluación. Sí, 1 hora. 1 hora durante el transcurso del día, ¿sí? Ustedes pueden ingresar durante el día domingo a cualquier hora y a partir del momento que abran la evaluación, tienen 1 hora para que la respondan. Son, pongámosle máximo 20 preguntas, eh, elección múltiple o varias opciones y eligen la respuesta correcta. Leen ustedes la pregunta. Tienen 3 minutos por pregunta, tiempo suficiente. Si son 20, pues no estoy diciendo que sean necesariamente 20. Pueden ser 15, 17. Bueno, de acuerdo que vamos a hablar dos temas. El tema del impuesto de industria y comercio, así como hicimos el repaso hoy, preguntas de ese tipo. Y con respecto a lo que acabamos de ver de la retención en la fuente, entonces lo evaluamos, que nos quede cerrado entonces para este mes de agosto y poderles evaluar ese resultado de aprendizaje para este mes de agosto. ¿Listo? Maestro, para esta actividad trabajamos sobre los cuadros que usted dejó ahí o creamos los propios. No, como quieran, pues sí, creo que se les facilita más si lo hacen aquí mismo en este mismo formatico y solo en este mismo formato. Hacen la actividad, la llenan acá, la terminan y lo suben para que lo facilitemos. ¿Ok? Ah, está bien. Bueno, Gracias. entonces si no hay duda, pregunta, inquietud, damos por cerrada la sesión sincrónica el día de hoy y estaría atento entonces a resolverles dudas e inquietudes para que todo nos quede claro y obtengamos buenos resultados en esa evaluación de conocimientos de estos dos temas, impuesto de industria y comercio y retención en la fuente. Instru, Sí, Laura. ¿usted ya subió ese trabajo? ¿Lo apenas lo va a subir? No, ya debe estar. Lo que de pronto creo que no le sube, que ya voy a verificar, es la tabla de la retención en la fuente. Ya está en el drive. Ah, bueno, señor. Ya Bueno, señor, muchas verifico, gracias. ya verifico que no les falte nada. Ay, bueno, y la grabación de la sesión, que también se la subo ahorita. Ese es un poquito demorado porque me toca, es que son prácticas casi 2 horas. Me toca comprimirlo para que me suba rápido ahí en el drive. ¿Listo? Instru, ¿Sí? Evelyn. o sea que, bueno, esa actividad que usted nos dejó hoy es para mañana, ¿verdad? Sí, Y la mañana que la usted hacen. nos había, y la que usted nos había dejado la clase pasada es para el sábado que usted había dicho, ¿cierto? Ok. Ah, listo. La evaluación es de este domingo, ¿verdad? Este domingo para que dejemos todo lo que tenga que ver con este resultado de aprendizaje que tiene que ver con el tema de impuestos. Lo dejemos ya evaluado al 30 de este mes. Estamos un poquito atrasados con el tema de evaluación de resultados de aprendizaje, pues básicamente porque no tenemos unos encuentros muy frecuentes, aunque el líder de la ficha pues me decía que no se trata de correr, sino de que ustedes pues vayan obteniendo las competencias, los resultados de aprendizaje, pero tampoco se trata de que al final nos toque correr porque estábamos atrasados en resultados. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, inquietud, recuerden diligenciar el formato de asistencia. Entonces, siendo todo por el... Instru, pues es que ya estoy mirando la actividad y pues me tocaría, ¿me puedes decir el nombre por favor para no buscar tanto? es retención en la fuente. Ahí en el drive van a la carpeta de retención en la fuente, que es el tema que estamos tocando hoy. Y ahí encuentran el material de apoyo. Ya voy a verificar que les haya subido todo, a sesión pues de la grabación de la sesión, que me demoro un poquito con eso. Pero yo se los dejo subida en el transcurso de esta mañana. Pues ahí veo que tiene retención de la fuente, pues la actividad y la tabla de retención. Ah, bueno, ok.
Entonces está completo, no queda faltando sino subirles la grabación de la sesión. Instruye el calendario, lo tenemos que buscar nosotros. El calendario tributario está en la carpeta cuando hicimos el manejo del IVA, o bueno, ya se la subo también acá, entonces el calendario tributario. Ah, bueno, señor, muchas Ok, ya se gracias, qué los, pena por la molestia. no, mejor se lo subo aquí de una vez para que no estén ahí buscando una carpeta. Ya se lo subo el calendario tributario, que es importante que lo tengan ahí para esta actividad. Bueno, entonces no siendo más por el momento, les deseo un buen día, que estén muy bien. Muchas gracias, Instru, que esté bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Chao, Instru, que tenga buen día. Igualmente a ustedes, un buen día, un buen resto de semana.